no está pasando esto no está pasando. Siento que más me dio a mí porque vi a alguien abajo. Y yo, no tengo nada que decirle. Y yo, no me voy a mover de aquí. ¿Qué pasa si le digo, no sé, que se le murió el perro? En un principio sabía que lo tenía, pero mi terquedad y necedad me detenían de realmente saber que lo tenía. O sea, no tenía a veces plena conciencia de que lo que decía impactaba. Y entonces cuando toda la iglesia estaba en la alabanza y ya el momento todo chido, esta persona empieza a orar en lenguas. Y entonces llega con el pastor y le dice, pastor, tiene que callarla en este momento. Somos familia. Un podcast para crecer juntos. Dones o talentos. Hoy venimos ahora con un tema muy especial. Un tema que puede ser un poquito complicado de entender o tal vez muchos no lo logran entender. También nosotros vamos entendiéndolo poco a poco. Dios nos lo va mostrando y nos va enseñando poco a poco de qué va este tema. Y nada más y nada menos que los dones. Específicamente los dones espirituales o los dones sobrenaturales, los que vienen de parte de Dios. Y yo quisiera empezar preguntándoles, ¿ustedes qué don han identificado que tienen? Pues a mí en lo personal, Dios me ha revelado que tengo dos, el de sabiduría y el de fe. Y el de sabiduría en especial quería comentar que era un don que en un principio sabía que lo tenía, pero mi terquedad y necedad me detenían de realmente saber que lo tenía. Personas, amigos y familiares me han dicho que era una cuestión pues sobrenatural el que yo pudiera saber qué decir en ciertos momentos. O sea, no tenía a veces plena conciencia de que lo que decía impactaba, y la sabiduría que Dios me vino a revelar a través de la lectura y la oración, pues yo identifiqué que tenía esa. Entonces, sí. Órale, entonces el de sabiduría. Wow. Y el de fe. Órale. ¿Tú, Ángel, qué dones has identificado que tú tienes? Pues, o sea, siendo honesta, ha sido como un complejo, una travesía de encontrar más que nada, pues sí, parte del llamado, darse, llenarse, porque sí te tienes que alimentar mucho para poder, no solamente de comida, ¿no? Porque sería muy fácil hacerlo, pero el don que, pues sí, que he estado discerniendo que tengo es el de sabiduría, porque justo como comentaba Andrés, no es en tus fuerzas lo que sabes, sino, sí, no es como que vayas a la tienda y pidas 5 gramos de sabiduría. Lo que tienes que hacer es leer, ejercitarlo, pero siento que es una relación más que nada, porque la sabiduría no te cae como un rayo en la cabeza, ¿sabes? Claro. La sabiduría para mí es justo saber exactamente qué es lo que quiere Dios decir a través de ti, porque pues si recordamos somos vasijas, no servimos para nada más que para eso, venimos con un propósito y pues la sabiduría es lo que nos maneja y es lo que Dios habla a través de mí. Wow. Justo, y también tengo un poco de profecía. Okay. He podido, pues sí, como discernirlo, porque en una experiencia. ¿Cómo los has visto? Bueno, story time. Una vez justo estábamos en mi momento de ministración y en ese momento estaba adorando. Era cuando todavía estábamos en la plataforma que nos subían a todos los que no nos tocaba participar activamente ahí, pero nos ponían a un ladito en el servicio. Porque si no saben, Ángel es parte del grupo de alabanza de la iglesia. Sí, y o sea, primero que nada empecé como a ver cosas y yo así de, ¿qué está pasando? Agárrenme. La esquizofrenia. Sí. Wow. Sí, porque lo primero que Órale. haces es dudar, ¿no? Claro, o sea, lo primero que haces es, no. No quiero. No, ajá, justo. Como que tu carne se queda como de, no está pasando esto no está pasando. Y siento que más me dio a mí porque vi a alguien abajo.
O sea, yo en lo que podía ver, veía una persona que estaba casi ahí en nada. Wow. Y, o sea, yo sentía aquí, o sea, de que baja, ve. Y yo, no tengo nada que decirle. Y yo, no me voy a mover de aquí. ¿Qué pasa si le digo, no sé, que se le murió el perro? Y que no es así. Tenía gato. O sea, Y tenía gato. tenía gato. Y justo fue como de, no. Así estuve debatiéndome un montón. Ok. Ajá, literalmente estaba como de, no, sigo adorando. Okay. Casi como de, si no lo veo, no me ve. Pero spoiler, no te puedes esconder de nadie, menos de Dios. Estuve así, seguí cerrando los ojos, seguí recibiendo, hasta que en un momento, o sea, sentí como de, tienes que bajar. Y yo, no, esa fue la primera que negué. Luego la segunda, tienes que bajar. Y yo, no. Y a la tercera sentí que dijo, vas a bajar. O sea, ya no era pregunta, no era ni siquiera discutirlo. No. Y pues yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo. O sea, fue la primera vez que sentí algo así. Y yo bajo, voy con la señora, porque era una señora. La abracé y empezó a llorar y a llorar. Y yo, Dios, ayúdame. Porque en tus fuerzas, no, o sea, no, es tremendo. Si de por sí te da miedo enfrentarte a una persona que no conoces y luego, según que te llegue una revelación que no sabes realmente si es tu cerebro jugándote una mala pasada o realmente estás llegando a algo, ¿no? ¿Y recuerdas qué le dijiste? No, en ese momento no supe. Justamente hablaba de su familia, eso sí me acuerdo. Le dije exactamente lo que estaba pasando su familia. Y si ahorita me preguntas, no sé ni qué le dije. No. O sea, fue en el momento de que entiendes que solo eres una vasija de barro que te forman, te llenan, lo das y otra vez a llenarte. Claro. Porque tienes que darle de beber, ¿no? Claro. Y justamente ese día yo la abracé, oré con ella. En ese momento no, o sea, sí tenía temor. Imagínate, yo estaba diciendo cosas que no tenía ni idea. Pero sí, efectivamente todo lo que le estaba diciendo decía, sí es eso, sí es esto, que no sé qué. Y yo, ¿qué está pasando, Dios? Y eso fue creo que el primer acercamiento que tuve. Y justo fue como muy choqueante. Porque muchas veces tenemos delante de nosotros pues lo que tenemos que hacer y negamos. Sí. Porque si, siendo honesta, negué, o sea, yo sí le dije, no voy a bajar. Y yo, no. Y al final, pues, hey, pude haberle quitado la bendición a alguien. Claro, órale, mira qué fuerte, como lo dijiste, le pudiste haber quitado la bendición a alguien. O sea, obviamente Dios no depende de nosotros, pero Dios nos quiere usar también y Dios te quiere usar. Qué chido, porque también la bendición no fue para esta persona, fue para ti. Sí, justamente, no sé qué habrá sido de esa persona, pero a mí sí me impactó mucho porque dije, wow, Dios, úsame lo que tú quieras. Wow. O sea, yo recuerdo que cuando Dios activó en mí el don de profecía y sabiduría, o sea, ya los había identificado, pero recuerdo un momento donde Dios usó los dos. Yo recuerdo que estaba con una persona. Esta persona, digamos que en su entorno ya la habían lastimado, ya le habían dicho de cosas, un montón. Y ahí como aconsejándole, no, mira, no te preocupes, todo va a estar bien y demás. Consejos de mi parte. Pero en eso, yo recuerdo que esta persona cree en Dios. Pero en ese momento eran puros consejitos. Y yo recuerdo que Dios de pronto como que... Sentí que fue Dios porque de pronto en todos los consejos puso en mí unas palabras en la mente. Unas palabras, pero muy fuertes, muy fuertes. Tanto que dije, pues escucha chido, lo voy a decir. Yo dije, no, pues a mí se me ocurrió porque vienen en mi mente. Pero fueron de pronto, o sea, yo les decía, no, pues déjalo pasar y demás. Pero de pronto Dios pone en mi mente las palabras, te van a conocer. Yo, pues escucha chido, no sé por qué, pero como que decía, pues a ver, se lo voy a decir. Y le dije a esta persona, y mira, no sé qué vaya a pasar con estas personas, pero yo solo sé que te van a conocer. Y creo que esto viene de parte de Dios, porque este consejo de pronto vino de pronto y muy fuerte. Te van a conocer.
Yo ahí vi que fue el don de sabiduría que Dios estaba activando en mí, como Dios dándome lo que era mejor para decirle de parte de Dios. Pues resulta y resalta que ya para un mes después, esta persona que quiero mucho entra a un concurso, gana y de forma pública es reconocida en todo su entorno. Muchos habían dicho mentiras de esta persona, pero cuando gana este concurso, todo el mundo empieza a felicitarle. Decir, oye, yo no sabía que eres capaz de esto, oye, muchas felicidades, oye, wow, oye, vamos a hacer equipo después. Y luego, pues a lo mejor fue Dios que nos hizo caer en cuenta de, la conocieron. Todos te van a conocer, sí, la conocieron como realmente es, como una persona excelente, como una persona trabajadora. En esto yo me di cuenta que Dios activó dos dones en uno. Unas palabras puntuales, pero a la vez unas palabras que iban a trascender en un futuro. ¿Tu amigo cómo has visto estos dones activados? Yo los he visto en mi vida actuar de una forma paulatina, como les estaba comentando, y comencé a identificar que en mí Dios se intervenía en mis pensamientos y era una especie de filtro. O sea, empecé a desarrollar una especie de filtro para que todo lo que yo escuchaba de las demás personas, si estaba en una plática, si estaba escuchando lo que sea, y yo antes de hablar, de expresar lo que pensaba, en mí comenzó a desarrollarse este filtro para decir, detente, no lo hagas, no lo digas, o decir, bueno, o que ese mismo filtro me dijera a mí mismo, dilo de esta forma. Entonces también yo empecé a identificar y a saber que no todo lo que decía era bueno, que no todo lo que pensaba era necesario que lo dijera, y era una cuestión más como de, espérate, Dios, ¿qué quieres para mí? ¿Esto es realmente bueno que lo diga? Y me hice también un poco más, digamos, callado, porque pues yo soy una persona extrovertida, pero comencé a tener más cuidado con lo que yo decía y las palabras que iba a decir, cuidar qué iba a decir para saber si eso iba a traer bendición o iba a maldecir. O sea, antes era una cuestión de, o sea, ni pensarlo, yo decir lo que me venía en la mente, y muchas veces eso me traía muchos problemas, pero este filtro se fue desarrollando en mí, una especie de, pues, no sé, como lo decía Ángel, de que realmente Dios o una voz te está hablando y hacerle caso, más que nada. O sea, una vez que lo desarrollaste, hacerle caso. Y también, bueno, aunado a lo que estaba, la historia tan impactante que contaba Ángel, pues es que Dios también es misericordioso y es libre para darte a ti la decisión, porque a pesar de que Ángel le decía, ve, hazlo, al final, aunque sí fue muy tajante, pudiste no haberlo hecho. Y como dices, pudiste haberle quitado la bendición, y Dios sigue teniendo esa libertad para con nosotros. Entonces, es una libertad que yo en mí opté y decidí hacerle caso a Dios. Así como Ángel le hizo caso, así como tú le hiciste caso. Es una cuestión de que cuando lo descubramos ese don que tenemos, desarrollarlo y comenzar a bendecir con ese don que Dios nos dio. Justo como decía Andrés, tú decías que pues es escoger hacer lo que dice, ¿no? Pero justo lo que entiendo más que nada en todo el tiempo que pues sí he estado pensando en eso y sobre otras cosas es que Dios no se detiene. O sea, o nos subimos con Él y decimos, úsame, o va a usar otra persona. O sea, es cierto que tenemos libre albedrío, porque, o sea, podemos escoger seguirlo o no, podemos escoger
aplicar nuestros dones y talentos para lo que Él nos está poniendo, o podemos decidir que no. Él nunca nos va a obligar. Claro. Sí claro. nos regaña, como lo decíamos en el capítulo de... Justo. Por amor o por temor. Justo, pero no nos va a obligar. Claro. Pero no significa que se va a detener ahí. O sea, el propósito de Dios es más grande, no se va a detener por mí o por ti o por... Creo que es parte de lo de gracia y verdad, ¿no? Como la verdad es, no me voy a detener. Hay algo que hacer, no me voy a detener. Pero la gracia es, pero quiero que lo hagas tú. Pero quiero que lo hagas tú. Ándale. Exacto. Puede Wow. que Dios sea muy grande, que nos ame, pero si de plano nuestro tiempo pasa, Claro. va a escoger a otra persona y es momento de decidir si lo hacemos o no. Y creo que con lo que hemos hablado es muy como que podemos deducir que sí podemos saber si es Dios o no. Vaya, por ejemplo, con la parte de la profecía. No, Dios, o sea, tú quieres que diga esto, pero si serás tú o no serás tú. Una manera para poder identificar, por ejemplo, si algo viene de Dios es, primero, que vaya de acuerdo a los frutos del Espíritu. Que uno de los frutos sea amor, paz, esperanza, alegría, ánimo, que sea bueno. Gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Justamente, o sea, que venga parte de esos filtros. Y otro filtro es que nada de lo que diga Dios a través de alguien va a estar fuera de la Biblia. Toda cosa que tanto tú o te diga a ti tiene que estar sustentado en la Biblia. Como que esas dos, y no van separadas, van juntas. Sí, o sea, Dios sí redarguye de, no, pues sabes que sí tengo que cambiar. Pero nunca va a ser de culpa de, eres un desgraciado, ya perdiste todo. No es como un chin, o sea, Dios tiene razón, esto me cae de peso, pero sé que es para mi bien. Benignidad, justamente. Justo. Wow. Bien, ¿tienen alguna otra experiencia que hayan vivido con los dones? Han sido unas tantas más que literalmente pienso un versículo que en mi vida había leído y yo, existirá, lo busco y es tal cual lo que yo estaba pidiéndole y diciéndole y casi llorándole que me contestara. Y justamente, o sea, en esa vez nosotros estábamos ya prácticamente destrozados, porque para los que no saben, pues la pandemia sí arrasó con todo, o sea, justamente mi papá, creo que no lo había comentado, pero mi papá ya estaba prácticamente desahuciado. Justo estuvo súper grave, no podía caminar, no podía respirar, necesitábamos respirador. Fue un momento mucho de desesperación y nosotros ya pues dijimos, bueno, mi mamá más que nada afuera estaba como de... Salimos, ¿qué hacemos? Vamos al hospital, no vamos esto, ¿qué hacemos? Porque en momentos así es cuando realmente se prueba tu fe. Sí. Justo como se dice, no es algo que de la nada digas, ¡ay, ya tengo! Sí, pero has pasado por procesos, has pasado y no dudo que tengas fe, pero eres probado. Como Job, le arrebató todo y aún así ahí seguía. Y prácticamente estábamos en un momento muy de o corro o me corren o ¿qué hago? Claro. Sí, no. Y mi mamá tomó la decisión de no sacar a mi papá de la casa, o sea, tuvimos muchos problemas por eso, sí, demasiados. Gente que pues prácticamente te dice, ¿por qué no lo llevas al hospital? Pero en los hospitales fue en la segunda ola, la fuerte. Donde no había hospitales, ¿no? Sí, o sea, no había hospitales, mi papá lo agarró de Estados Unidos, entonces estaba aún peor. No había vacunas, no había camas. No había nada. No había nada, literalmente para conseguir el respirador tuvieron que pasar muchas cosas. ¿Y por qué los pongo en este contexto? Porque justamente fue un momento donde muchos pudieron haber negado. Nosotros teníamos una reunión, nosotros solos, o sea, nunca le dijimos a nadie, no porque no quisiéramos que se supiera o que fuera, pero porque pues todos estaban peleando, ¿no? Uh-huh. Y pues en el momento en el que nos sentíamos solos, ya le estábamos prácticamente rogando a Dios que pues dijera algo. Sí, claro. Porque, o sea, no era de que nos hubiera abandonado, no, porque nunca nos abandona, pase lo que pase, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios, ayuda. ¿Me sigues mirando acaso? Claro. Y fue cuando
me llegó una palabra, ahorita no recuerdo el versículo, pero prácticamente, o sea, era una palabrita que decía, no se muevan, o sea, no se muevan, y así, o sea, seguimos orando, y llegó el de, yo pelearé la batalla por ustedes, pero no se muevan. Y no nos movimos, nos salimos de la casa, prácticamente nos llevaban la comida a mi tío, o sea, no nos movimos aunque mucha gente decía que lleváramos a mi papá a internarlo. Y hoy es la prueba de que si lo hubiéramos internado no hubiera salido. Sí, muy probable. Y aquí está mi papá. Wow. Oye, qué fuerte, porque a lo mejor muchas veces la lógica del hombre o nuestra lógica diría, es que hay que hacerlo. Sí. Pero qué padre, porque no fue una palabra sencilla de no se muevan, sino Dios sabía que tenía que hablarles de la manera en cómo lo iban a escuchar, y así habló. Wow. Sí. Y es padre porque a veces cuando dudamos, ¿es Dios o no será Dios? Cuando sea Dios, ten muy por seguro que Dios va a hablar de una manera muy contundente, de modo que no haya nada que distraiga. Porque Dios es parte de su misericordia de Dios diciéndote, quiero que escuches. Claro, ya la decisión de obedecer es diferente. Pero mira, o sea, la bendición de haber obedecido. Yo les quiero compartir un versículo que es 1 de Pedro 4:10 al 11, que resumidamente, para que lo lean con calma, dice que cada uno de nosotros ha recibido un don, sino que lo administremos todos, que sea conforme a la gracia de Dios, pero sobre todo que no nos estresemos. La iglesia sí puede tener, no sé, 3 orejas, pero somos un cuerpo. O sea, si a ti no te dio la visión, a alguien más la tiene, tú puedes hablar. Si no tienes eso, puedes ir a, quién sabe, ministrar. Más que nada es estar preparados, recibirlo. El don es fortalecerlo cada vez con los talentos que Él nos dio, como estábamos diciendo. Y la gracia de Dios es grande. El don que nos ha dado es el que necesitamos para cumplir nuestro propósito. No es como que nos vaya a dar algo que no nos vaya a servir en un futuro. Y digo, nos pasa mucho, pero disfrútalo. Cuando venga es como de, ok Dios, es mi momento. Lo vas a saber, lo vas a saber. De hecho dicen aquí algunas chicas de aquí también de Somos Familia, es como una voz que se siente un poco hasta más inteligente que tú. Lo vas a sentir. Y una manera en cómo Dios se manifiesta es por los frutos del Espíritu. Si no viene de los frutos, puedes estar tranquilo que no es Dios. Y si no, pues sí, por ejemplo, si Dios te da o tienes un versículo y no sé si va a ser para la persona o no, pues igual dalo. Si no es de Dios, va a ser igual un buen consejo y va a ser un versículo. Dios te ama, no temas, todo estará bien. Escuché de una anécdota, se las voy a contar. A ti ya te la he contado muchas veces. Que supe de una iglesia, obviamente aquí no, donde solo había una persona que tenía el don de lenguas. Entonces, cuando toda la iglesia estaba en la alabanza y ya al momento todo chido, esta persona empieza a orar en lenguas. Y ya así el idioma raro y todos, órale, no sabemos qué está diciendo, pero está hablando Dios. Y no, pues ahí está hablando la mujer en lenguas, todo silencio. Resulta y resalta que en ese momento llega un hombre con don de discernimiento de lenguas, interpretación de lenguas. Y entonces llega con el pastor y dice, pastor, tiene que callarla en este momento. Entonces, ¿por qué? No está hablándole a Dios. y a lo mejor este tipo de dones son, o sea, puedes estar preparado o no, porque Dios los activa en ti. Claro, previamente ya habrás conocido a Dios, quién es Dios, vas a tener experiencias con Dios y Dios los activa, porque eres una vasija. Pues chicos, les agradezco muchísimo por acompañarme, por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarnos en este tema. Este tema que también vamos aprendiendo poco a poco. No podremos concentrarlo ni en un capítulo ni en una temporada completa. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias. Y síganos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Apple Podcasts. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. Somos Familia. Un podcast para crecer juntos. Dones o talentos.